Bienvenido nuevamente, como todos los días, de lunes a viernes, a rumbo de la tarde por la 98.5 FM. Soy Miguel Guerrero y, como de costumbre, quiero comenzar agradeciéndole su atención y reiterarles que me siento muy a gusto con poder penetrar a sus hogares o en aquel lugar donde ustedes se encuentren en este momento. Bueno, en esta oportunidad yo quiero referirme a un tema de mucha importancia que tiene que ver, según yo lo entiendo, que tiene que ver con la más urgente necesidad que tiene hoy el país, que es mejorar el sistema educativo de la República Dominicana, tanto público como privado, pero especialmente el primero, que es el que realmente se encuentra en una grave crisis. Por muchísimas razones que voy a tratar de enumerarlas para que podamos llegar a entender mi punto de vista, ustedes puedan coincidir conmigo en lo que voy a decirles, porque realmente de la educación, del mejoramiento del sistema escolar dominicano, depende en un futuro próximo el fortalecimiento y la capacidad de la mano de obra nacional. Y de la capacidad y de la calidad de la mano de obra nacional depende, por supuesto, el futuro de la industria dominicana y el futuro de la economía dominicana, porque los recursos humanos son tan importantes como los recursos naturales. Un caso específico de esto que estoy afirmando es, sin lugar a dudas, Japón. En Japón, por ejemplo, se dedica, igual que en Taiwán, la extensión del territorio de esos dos países que se utilizan para la siembra de arroz es infinitamente inferior a la cantidad de terrenos que se dedican al mismo cultivo, es decir, del arroz, en la República Dominicana, y la capacidad de producción arrocera de la República Dominicana no alcanza el 10% de ninguno de esos dos países. ¿A qué se debe eso? Bueno, a la tecnología aplicada y a la capacidad de la mano de obra, del talento del recurso humano japonés y taiwanés. Y lo mismo ocurre en Israel. Un minúsculo pedazo de tierra, mucho más pequeño, infinitamente más pequeño que la República Dominicana, donde la producción, que es el principal país exportador de naranjas y creo que de bananas también, a toda Europa. Y eso le da una idea a uno de la capacidad y las posibilidades que tiene un país de ensanchar sus economías, de mejorar la capacidad y el bienestar de su gente, si la calidad de la mano de obra alcanza un nivel como el que exige la cada vez más exigente realidad económica internacional y el intercambio entre los países. Bueno, yo quiero decir que ayer, y quiero insistir en el tema basándome en una declaración que hiciera, creo que ayer, el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, en el sentido de que el país debería dejar, y los partidos políticos y la nación, la sociedad debería dejar a un lado la politiquería para centrarnos en el fortalecimiento del sistema y mejorar la calidad de la educación. Esas fueron más o menos el sentido de sus palabras. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente de la República, solo que en sus labios esa palabra no tiene mucho sentido. Porque el presidente de la República, el gobierno que él preside, ha abandonado o no le ha prestado a la educación lo que él tantas veces se comprometió a ofrecer siendo candidato si ganara la presidencia de la República. Y hoy en día es consenso de todo el magisterio nacional y de todos aquellos que en un momento dado han dedicado gran parte de su vida a la enseñanza, sea privada o sea pública, que hoy en día el sistema educativo dominicano se encuentra al más bajo nivel de los últimos años, probablemente de las últimas décadas en la República Dominicana. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, es ostensible. Las razones son muy claras y obvias. Porque en el país hay, a confesión del propio ministro de Educación, el licenciado Ángel Hernández, aquí numerosos, decenas de miles de jóvenes estudiantes, de miles de niños dominicanos, decenas de miles, hay quienes dicen cientos de miles,
pero no quiero magnificar la cifra para no entrar en un terreno nebuloso, ¿no? Y que pueda resultar rebatido, porque no tengo las cifras exactas, pero a confesión de parte, relevo de prueba, dicen los abogados. Decenas de miles de niños dominicanos han quedado fuera del sistema escolar este año, que ya se está acercando a su final, primero por la falta de aulas, es decir, porque no hay cupo en las escuelas. ¿Por qué no hay cupos en las escuelas? Porque el gobierno dominicano, las autoridades de educación, no previeron que con el crecimiento de la población infantil iba a crecer la demanda de aulas y de asientos en las escuelas, así de simple. Es decir, y además, porque no atendieron y no le prestaron la debida atención al hecho irrebatible de que hay todavía en construcción, abandonadas, numerosos planteles. Dicen que decenas de planteles escolares están a medio construir y que lo dejaron así las autoridades pasadas porque el gobierno y las autoridades educativas del gobierno del cambio no se molestaron en terminar esos proyectos. Y de manera pues que todas esas construcciones desperdigadas en diferentes regiones del país se encuentran a medio construir, mientras hay miles de estudiantes dominicanos que no pueden asistir a clases pura y simplemente porque no hay escuela donde ir. Porque hay una escasez de planteles escolares, una escasez de aulas, que cada día se hace más agónica la situación, porque no tienen dónde ir esos estudiantes. Pero hay una cosa todavía peor. Incluso funcionarios del ministerio han admitido que muchos niños han quedado sin cupo en las escuelas, incluso donde estudiaron el año anterior, pura y simplemente porque esas plazas se las entregaron primero a niños de hijos de haitianos ilegales en territorio nacional. Está bien, yo creo que eso puede señalarse en una situación de normalidad como un gesto de solidaridad del país hacia una nación más pobre, hacia una nación que está atravesando una situación calamitosa, muy difícil, que está al borde de una destrucción total y de un colapso total. Eso es en situaciones normales, pero en una situación de crisis del sistema escolar dominicano no podemos darnos el privilegio de privilegiar o de darle prioridad a estudiantes extranjeros que viven en condición de ilegalidad en la República Dominicana, en perjuicio de estudiantes dominicanos que tienen derecho a la educación tal como lo consagra la Constitución de la República Dominicana. Yo recuerdo perfectamente que cuando yo iba a la escuela, hace muchos años, muchos de verdad, ustedes ni se imaginan cuántos son, existía en el país el padre que no enviaba a sus hijos a la escuela en edad de enseñanza escolar primaria, podía caer preso y estar sujeto a una sanción por parte de las autoridades, porque el derecho a la educación es obligatorio y los padres están obligados a enviar a sus hijos a la escuela, a menos que no exista una situación de anormalidad que escape a su capacidad o a su control. Bueno, se pueden dar situaciones muy disímiles sobre eso, pero en situaciones más o menos normales, ningún niño dominicano debería quedarse fuera del aula. Porque si no, el país no va a tener futuro, señores, porque el futuro se construye a través de la educación. Nosotros tenemos, a pesar de todas, no importa que el gobierno no lo tome como una prioridad, pero la realidad nacional, la realidad que está viviendo la República Dominicana, exige y reclama que dos sectores tengan que ser prioridad sobre cualquiera otros, que son la educación y la salud pública. Eso es fundamental. Entonces, ambas están en crisis, porque hoy en día siguen el colegio médico, los profesionales de la medicina siguen en conflicto con las autoridades de salud. Y en medio de ese conflicto y en una crisis de entendimiento y de confraternidad entre las autoridades y los profesionales de la medicina, no cabe esperar que la salud funcione, que el sistema de salud funcione, no importa que existan 3 sistemas de seguridad social.
y que tengamos los principales hospitales del país en pleno funcionamiento. Entonces, al igual que ocurre con la educación, ocurre con la salud, que el colapso del sistema educativo público y el colapso del sistema de medicina, de asistencia médica público, ha encarecido los servicios de la educación privada y los servicios de la medicina privada. Entonces, la gente de clase media y la gente pobre, de escasos recursos, no tiene dónde ir. Entonces, es una situación sumamente difícil, señores, sumamente difícil. Y a propósito de eso, yo quiero comentar que no hay aparentemente posibilidades de que en lo que tiene que ver con la educación podamos resolver y salvarle el año escolar a todos esos niños que han quedado fuera del sistema. Y todos sabemos que por cada vez que se dicen los expertos, que por cada día que se pierde en el aula, se requieren 1 mes o 2 meses para recuperarlo. Entonces, en la República Dominicana, que está ranqueada en un lugar muy bajo en el nivel educativo de todo el hemisferio occidental, con notas muy pobres, especialmente lo que tiene que ver con las ciencias y las matemáticas, no tiene posibilidades de alcanzar el sitial que le corresponde y desarrollar todo su potencial económico, a pesar de su enorme riqueza natural, su maravilloso clima, la capacidad y la alegría que envuelve y que rodea el espíritu nacional. Y a pesar de todo eso, de todas esas virtudes que son muy escasas en muchas otras naciones, la República Dominicana está corriendo el riesgo de quedarse estancada a despecho de que se nos brinde o se nos muestre un espejo en el que la República Dominicana está creciendo permanentemente desde hace 50 años, pero ese crecimiento no ha podido, diría yo, reducir el enorme desequilibrio social que existe entre una minoría que detenta gran parte de la riqueza nacional y una abrumadora mayoría que está en una situación casi de precariedad generalizada. Entonces, yo creo que la educación y la salud pública tienen que ser atendidas con el rigor que amerita y el gobierno no puede mirar hacia otro lado. Yo me he quejado en diferentes oportunidades sobre la prioridad que se le confiere o que se le asigna aquí a una actividad económica importantísima como es el turismo, bajo la premisa falsa, por supuesto, de que a través del desarrollo del turismo y del crecimiento del potencial que todavía tenemos, porque tenemos un potencial en el turismo que podemos alcanzar cualquier cielo, cualquier altura, pero eso no bastaría para garantizar un crecimiento definitivo y llevar al país al lugar que le corresponde en el porvenir, en el futuro. Que ese es un trecho que cada día se nos hace más largo y no hay manera de transitarlo sin obstáculos. Porque cada día hacemos esfuerzos en este país desde la perspectiva pública como desde la perspectiva privada para entorpecer ese tránsito, el tránsito hacia el futuro. Porque hay gente aquí que cree que ese futuro solo está reservado para una clase privilegiada. Y yo creo que ese es un error, señores. Ese es un error porque nadie puede vivir en un castillo de oro construido al lado de un vecindario lleno de casuchas, porque no, en algún momento el castillo de oro se convertirá en otra casucha, por razones naturales que no es necesario detallar en este momento, porque yo creo que quienes me están oyendo son lo suficientemente inteligentes para imaginárselo. Entonces yo creo que hace falta mayor dedicación de parte de las autoridades para atender las dos grandes prioridades nacionales. La educación, que ha dejado afuera a miles de niños dominicanos para darle cupo en las plazas vacantes o en las plazas disponibles a niños de hijos ilegales haitianos, y muchas madres dominicanas parturientas han tenido que buscar asistencia médica a un alto costo económico en clínicas y centros privados, porque las camas para los alumbramientos en los hospitales dominicanos
están prácticamente reservadas en su mayor parte para atender las parturientas haitianas que vienen todos los días a parir a la República Dominicana, porque en Haití, su país, que está obligado a ofrecerle esa facilidad, no se lo ofrece. Y a pesar de todo eso, a pesar del sacrificio que los dominicanos y la nación dominicana ha estado incurriendo permanentemente frente a la avalancha de inmigración ilegal que ya nos tiene acogotados, a pesar de todo eso se nos acusa de ser un país racista, de ser un país poco solidario, cuando realmente nosotros nos quitamos la comida de la boca para dársela a un visitante que no deseamos o que ha llegado sin permiso, sin autoridad para el país, porque todos los países guardan su frontera. Y para entrar un dominicano a Haití necesita un visado. Y si no entra un visado, está ilegal en el territorio haitiano. Y entonces no puede ser diferente cuando un ciudadano haitiano viene a la República Dominicana y se establece permanentemente en el país sin tener el permiso legal que establecen las leyes dominicanas. Y a todo eso hay que agregarle que esa situación de irregularidad se da persistentemente y permanentemente porque el gobierno dominicano, las autoridades, no asumen con la responsabilidad debida su obligación de preservar el derecho que tiene la nación dominicana de legislar en materia de inmigración conforme a sus propios intereses y no de intereses foráneos, sean de Haití, sean de los Estados Unidos, sea de Canadá o sea de la Unión Europea. Porque la República Dominicana es un país solidario, pero primero los dominicanos. Como en los Estados Unidos, primero los Estados Unidos. Bueno, para que ustedes tengan una idea, el candidato presidencial, el potencial candidato presidencial, el casi seguro candidato presidencial del Partido Republicano en los Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, acaba de decir que si gana la presidencia va a eliminar la ley que le da automáticamente la nacionalidad estadounidense a los hijos de los ilegales. Sean haitianos, sean mexicanos, sean dominicanos, sean peruanos, sean ecuatorianos, sean brasileños, sean argentinos, sean chilenos. A los ilegales, incluso a los ilegales canadienses, que son sus hermanos de raza y de solidaridad, que es el país que más, incluso mexicanos, porque incluso con Estados Unidos, Canadá y México tienen uno de los tratados de comercio, de integración comercial más importantes del mundo, que tiene un nivel de intercambio, creo que superior al de la Unión Europea. No tengo las cifras, pero en un momento dado lo era. Y México tiene dificultades, los mexicanos no pueden entrar libremente a Estados Unidos. Como no pueden entrar tampoco los canadienses, necesitan un permiso de Estados Unidos y los estadounidenses necesitan un permiso para estar en Canadá, porque así se regulan. Esa es la norma de las relaciones internacionales, porque si no todo fuera un desorden. Y yo creo que los países tienen que ser solidarios y tienen que reconocer, y yo creo que la República Dominicana lo reconoce así, tiene que reconocer que hay un problema muy grave de refugiados en el mundo, que hay millones de personas que han tenido que abandonar su país, sus países, y navegar por el mundo, por los mares, océanos y tierras ajenas en busca de un lugar donde vivir tranquilo. Pero el desborde de esa inmigración que sale de países, principalmente países africanos, que están envueltos en su mayoría en conflictos civiles, devorándose, matándose, conflictos casi tribales, donde no se respetan los derechos consagrados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su mayor parte, en su mayoría de sus países. La mayoría de esos ciudadanos o de esos seres humanos, cuando llegan a esos países, muchos de ellos o la mayoría de ellos están creando un problema muy grave en los países que los reciben. Primero porque han tenido dificultades para adaptarse a las costumbres, a las tradiciones y al idioma de esos países. A la religión. Quieren forzar incluso imponer su religión y su costumbre, como es el caso de los musulmanes. Y eso está creando un problema muy grave, porque hay ciudades como París, por ejemplo, y Estocolmo, la capital de Suecia, en que hay barrios de musulmanes en que no puede entrar la policía. No puede entrar pura y simplemente por temor. Porque no puede, porque son terrenos
vedados para la autoridad sueca y la autoridad parisina. Y eso sale todos los días, lo leemos todos los días en las redes, en los periódicos, y lo leemos en conferencias y lo estamos leyendo incluso en libros, de que esa situación se ha desbordado y ha llegado el momento en que los países dicen, bueno, detente, yo necesito inmigración, porque todos los países necesitan algo de inmigración, porque la inmigración también enriquece a los países. Cuando se controla y cuando esa inmigración se incorpora y se adapta a las tradiciones y a las costumbres de los países y trata de integrarse, es decir, se olvida de su país. Está bien, por ejemplo, los dominicanos que viven en los Estados Unidos, en la mayoría siguen comiendo sancocho y siguen comiendo mangú y mandan a pedir el salchichón dominicano y se comen los fritos verdes y todo eso, pero se adaptan y viven conforme y aceptan las reglas de los Estados Unidos, y no tienen que irse, porque no se puede vivir en ese país si uno no acepta las costumbres y no se adapta a las leyes de los Estados Unidos. Y donde dice no pare, no se estacione, no se puede estacionar. Y donde dice no doble a la izquierda, no se puede doblar a la izquierda, porque eso está penalizado. Y se dice que no se puede doblar a la izquierda pura y simplemente porque no se puede doblar a la izquierda. Y nadie dice por qué no se puede doblar a la izquierda. Y nadie pregunta, porque si no se puede doblar a la izquierda es porque no se puede doblar a la izquierda, ¿entienden? Entonces, eso no es tan difícil de asimilar, señores. Entonces, estamos en una situación muy difícil. Entonces, ahora, en medio de la situación de colapso del sistema educativo dominicano, las autoridades de educación han anunciado que han dado seguridades que para comienzo del nuevo año lectivo, que debe ser agosto y septiembre, ya no se sabe realmente cuándo va a comenzar el año lectivo. Antes había una fecha, hace algunos años, o hace muchos años, había una fecha. Y ese día se iniciaba el año escolar en escuela y colegio. Después los colegios fueron acomodándola a otra fecha, pero esas fechas se cumplían con rigurosidad. Hoy nadie sabe cuándo va a comenzar el año escolar. Y entonces el ministerio dijo y anunció que que iban a estar ya disponibles para esa fecha los libros de texto. Bueno, yo quiero hacer una salvedad sobre esto. Yo creo que eso es un anuncio importante, porque los libros de texto tienen que ser modificados por muchas cosas que están sucediendo en la República Dominicana con el tema de la inmigración ilegal. Quieren cambiar y pretenden cambiar la historia de la República Dominicana y que este país sea un usurpador de un territorio haitiano y todas esas cosas, que Duarte era pro-haitiano, o que Duarte era un confiscador de terrenos haitianos. Todas esas cosas, barbaridades, se están diciendo, y se están diciendo no en Haití, se están diciendo en la República Dominicana. Y los medios se hacen eco de ese asunto sin que se discuta el enorme fraude que eso significa. Y la introducción en la mente y en la psique de las nuevas generaciones dominicanas, la idea de que nosotros no somos una nación, que somos una nación que le usurpamos y le robamos el territorio a la nación vecina. Entonces, por eso es necesario modificar algunos libros de texto. Pero en sentido general, hay libros de texto que no tienen que ser cambiados. Por ejemplo, los libros de ciencia, los libros de moral y cívica, los libros de matemáticas, los libros de álgebra, los libros de aritmética. Todos esos libros no se deben cambiar. Entonces, esos libros deben reciclarse, porque también hay un negocio muy cuestionado con la emisión y la edición de libros. Porque si un estudiante, los libros de texto del quinto curso no se van a usar en el sexto, ¿por qué no se le traspasan los libros del quinto curso a aquellos que fueron promovidos del cuarto al quinto grado? Porque en los hogares donde hay estudiantes de diferentes niveles, cuando el mayor pasa, le deja los libros del año anterior, del curso anterior, al hermanito o a la hermanita que va subiendo en la escala de la educación primaria o secundaria. Ahora se llama, la primaria era antes hasta el octavo, después el séptimo y el octavo eran intermedia, ahora son los 2 primeros años del bachillerato. Y ahora el bachillerato son 6 años, por supuesto, 6 de primaria y 6 son 12 años del ciclo, creo entendido, pero como todo cambia en este país, ya yo no sé en qué pie estoy pisando. Entonces, los libros de texto pueden ser reciclados y esa posibilidad podría ahorrarle al sistema, al ministerio,
y al sistema educativo dominicano una enorme suma de dinero que podría utilizarse en mejorar otros asuntos que requieren la urgencia atención de las autoridades del Ministerio de Educación. Y yo digo que no hay cosas que sean más importantes hoy en día en la República Dominicana que mejorar el sistema educativo. Porque es de universal aceptación el hecho de que a través de la educación, que es la única posibilidad que tienen los pueblos de transformarse humanamente y culturalmente, requiere el cambio de mentalidad y el cambio cultural a través de la educación. No es un proceso de 1 año, ni de 2 años, ni de 3 años, ni 4 años, y a veces ni siquiera de un lustro o de una década siquiera. Es un plazo de una generación. Estamos hablando de 25 años o 30 años. Y hay veces que tú puedes tomar generación y media, y estamos hablando de 40 años. Transformar la mentalidad de una nación a través del sistema educativo dominicano. Que la gente aprenda a respetar las leyes, a vivir conforme a lo que las leyes y las costumbres ordenan, a no apropiarse de lo ajeno, y hacer y respetar los derechos de los demás. Ese sistema, esa cultura que se adquiere a través de la educación, no se da ni se forma en 5, en 1 lustro, en 2 lustros, en 2 décadas, sino en una generación completa, y a veces mucho más. De manera pues que ahí está nuevamente comprobado la necesaria importancia, la fundamental importancia que tiene dedicarle todos los recursos y todas las cosas que sean necesarias para el mejoramiento de la calidad de la educación dominicana y salvarla del colapso inevitable en que va directamente al fondo del desastre del sistema. Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en Rumbo de la Tarde.